Corredores Viales es una empresa estatal que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Básicamente, Corredores Viales se dedica a tomar todas las concesiones de rutas que antes eran privadas y ahora están a manos del Estado. Estamos con su vicepresidente, Eduardo Márquez. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir hasta acá. Hace mucho que no teníamos un invitado presencial, así gracias. Que también nos estamos como reacomodando. Bienvenido entonces. Bueno, ¿qué es esto de corredores? Porque la verdad, a casi 11 meses del gobierno nacional, no tanto se ha hablado del trabajo de ustedes. Estás trabajando con el ministro Catopodis. Contanos un poquito. Bueno, insisto, hoy Corredores Viales tiene un profundo desafío, un gran desafío, que es administrar las rutas y caminos que dejan las concesiones privadas. Como bien vos dijiste en tu introducción, dependemos del Ministerio de Obras Públicas, dependemos también de Vialidad Nacional, y somos una empresa relativamente nueva que tiene muy pocos meses de existencia y de funcionamiento. Con solo decirte que en el mes de diciembre, cuando asumimos la gestión, éramos aproximadamente 8 empleados y hoy ya estamos rondando los 1.500. Dado esto, que nosotros tenemos la obligación de incorporar a todos los empleados que provienen de las concesiones privadas. Bien. En este caso estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que están en los peajes y los que hacen algún tipo de mantenimiento también de las rutas. Sí, claro. Todo lo que es el área de conservación, explotación, mantenimiento, todo ese personal lo debemos absorber. También el personal de seguridad vial, asistencia técnica, comunicación, en fin, hay muchas personas que son muchos trabajadores y trabajadoras, como bien aclaraste vos, los que hoy son parte de la empresa. Bien. Rutas Argentinas es justamente cantidad de kilómetros que van recorriendo a lo largo y lo ancho del país, pero vos decías que son mucho más empleados porque mes a mes fueron tomando cada vez más concesiones, ¿no? Claro. Sí, nosotros del 31 de enero que comenzamos con la ruta 34 desde Jujuy hasta Santiago del Estero, hasta Ceres, precisamente el límite con Santa Fe, después sucesivamente todos los primeros días, el primer día hábil de cada mes, fueron incorporando hasta junio distintas cantidades de corredores. Ruta 8, por ejemplo, que es una ruta conocida que va desde San Luis hasta Pilar, acá provincia de Buenos Aires. Así comenzamos con la 188 también en el mes de febrero en Junín y sucesivamente hasta que, hoy contamos con una cantidad de kilómetros muy importante que ronda ya casi 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros, superando esa cifra. ¿Por qué? Porque hace cuestión de nada menos que un mes, aproximadamente 20 días, incorporamos la primera liquidación de las PPP, que es la Ruta 9, que es un tramo muy importante, una ruta muy importante que une 3 ciudades como Santa Fe, como la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, ¿no? Bien. Ahí es un trayecto de casi 700 kilómetros que también incorporamos a nuestra estructura. Bien. El presidente de Corredores es Gonzalo Atanasov, que está trabajando junto a vos. Vos sos una persona de mucha confianza del ministro Gabriel Catopodis. ¿Qué les pide Catopodis en relación a esto? Como para explicar, bueno, ahora está estatizado un ámbito que antes pertenecía en la época de Macri y demás al ámbito privado. ¿Por qué hay empresas que se toman a manos del Estado y no se vuelven a concesionar? No, en fin, infinidad de cuestiones hizo. Me parece que la principal es hoy las empresas tenían una digamos, por así, ¿cómo explicarlo en breves minutos, ¿no? Sí. No, ha terminado una época. Las PPP han terminado básicamente porque era un negocio sumamente financiero, principalmente financiero entre los bancos y entre las empresas que concesionaban eso. Vos pensá, para que la gente entienda que estábamos hablando, si estos contratos de PPP continuaban vigentes, como así lo proponía el gobierno de Macri, estamos hablando de tarifas dolarizadas que íbamos a tener en Argentina, ¿no? Pensemos, cualquier acceso de estas rutas que tenían, por ejemplo, la ruta 7 a Junín, por poner un simple ejemplo, estábamos hablando de tarifas hoy de $10. Sí, ¿no? hay que decir que en la época y había que Macri, pagarlo. La tarifa y el peaje aumentaba permanentemente. En dólares, tarifas dolarizadas, pensamos porque los contratos, en eso nosotros tuvimos acceso a ver los contratos de PPP antes que fuesen liquidados algunos de ellos. Sí. Los contratos eran en dólares, en dólares, y el financiamiento internacional también era en dólares. Claro. Entonces esto, con el riesgo país,
como se le disparó al propio Macri. Nosotros siempre decimos que la PPP no fue una decisión nuestra de terminar con ese proyecto, sino que fue la propia impericia, digamos, ¿no? La propia ineficiencia económica del modelo económico que Macri nos impuso en esos 4 años, de $1 que arrancó a 16 y terminó en 40, sí, que hizo fracasar el modelo de las PPP. Edu, para explicarle un poco a la gente en relación a lo que es una PPP, una empresa de participación público-privada, o sea, una idea que había, porque a veces uno en el periodismo, la política habla de PPP y no se sabe bien de qué estamos hablando. Digo, esto en relación a ese esquema que tenía el gobierno anterior, ¿qué significaba? Que el Estado también subsidiaba, ¿no?, cantidad de dinero a esta posibilidad, y que ese dinero no se reinvirtió en función de los caminos, las rutas y demás. Sí, eso es una parte de las PPP. La otra parte, y es la parte quizás más difícil, o la parte más difícil para nosotros de entender y que la gente lo sepa, era que era una concesión por 30 años. 30 años donde esta empresa privada iba a tener que ir a buscar financiamiento internacional, sobre todo porque en el mercado local no existía ese tipo de financiamiento. Estamos hablando de $10.000 millones que hacían falta para construir la totalidad de las PPP. Había que ir a buscar financiamiento internacional. Con el riesgo país que Argentina tiene o tenía en aquel momento, se podía pensar en ese, y ellos lo pensaron de esa manera. A pesar que, insisto, si todo hubiese marchado con ese dólar a 16 eternamente, el valor financiero que la obra la tenía que pagar el gobierno argentino en esos 30 años era uno. Iba a ser un valor, digamos. Con el valor después que obtuvo el dólar y el riesgo país, esa tasa de interés para que el Estado vaya pagando esas obras a las empresas privadas se iba a multiplicar por 20 o por 30, claro. Lo cual, eso fue lo que fracasó. Ahí va, esto me parece clave, lo acabas de explicar muy bien en relación a cuál era el esquema y justamente por qué ahora hay parte de estas rutas que están estatizadas, que pertenecen a corredores viales. ¿Está previsto en algún plan que haya más rutas, que haya lugares importantes de accesos a lo que es la capital federal, en el AMBA? No sé, pienso en el acceso este. ¿Cómo está eso? ¿Más kilómetros de Panamericana? Sí. ¿Autopistas del Sol? A ver, digo, hay primero, el 30 de noviembre es la fecha límite de las PPP. O sea, faltan todavía 3 corredores más muy importantes. O sea, estamos a fin de mes, ya entrando noviembre, y justamente a fin de noviembre, fecha límite de PPP. Fecha límite de liquidación de PPP. Quedan 3. Es la ruta 5, básicamente, Luján, Santa Rosa, La Pampa. Queda la ruta 7, que es Luján también, hasta Mendoza. Y queda también la emblemática ruta 3, que incorpora el acceso a Richeri, que ya es el primer acceso a Capital. Eso también pasaría a ser de corredores viales, a ser administrado por corredores viales. La ruta 3 hasta Azul, estamos hablando también de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, estamos hablando también el tramo Azul Mar del Plata, otra ruta emblemática de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí ya nos disparamos a casi 8.000 kilómetros de ruta. Claro. ¿Y esto va a darse en noviembre? La fecha límite es el 30 de noviembre. Bien. Sí, vamos a estar atentos. Y también para completar tu pregunta, que preguntabas por los accesos a Buenos Aires. Bueno, ahí hay una decisión, vos sabés bien que esto está ya judicializado, ¿no? Que hay una... por lo menos hay un cuestionamiento muy fuerte en la opinión pública de cómo fueron dadas las concesiones del acceso oeste y el acceso panamericano. Eso es lo que preguntaba. Los dos principales accesos a Buenos Aires. Hay una discusión y ahí hoy está, digamos, ahí hubo todo un modus operandi muy clásico del macrismo, ¿no? Donde primero multiplicaron por 3 el valor de los peajes y después vendieron las acciones de las empresas. Y lo cual eso genera toda una sospecha. Y después, en los tiempos que fueron hechos también esas concesiones que no sucedieron, ¿no? Que fueron prácticamente hechas por decreto. Claro. Digo, hay todo un cuestionamiento en la sociedad, en los usuarios principalmente, y en la opinión pública. Me parece que eso va a haber una discusión sobre ya fin de año. Y ahí el Estado tiene alguna decisión que tomar, me parece, que hay que estar atentos también a eso. Bien, te hago la última pregunta, tiene que ver con 3 de febrero, vos sos un dirigente justamente que milita ahí hace muchos años, en este momento está nuevamente Valenzuela, y después de esta casi victoria que a último momento no se dio el año pasado,
También todos los dirigentes de los distintos sectores del Frente de Todos de 3 de febrero están en diálogo, están viendo a ver si la unidad es posible o no. Hay un debate previo antes de volver a cerrar la unidad. Vos estás en la mesa peronista junto a Horacio Alonso. Días pasados los recibió el intendente de San Martín, Fernando Moreira. ¿Qué idea tenés sobre el futuro del peronismo de 3 de febrero? No, yo creo, primero que no hay que renunciar nunca al esquema de unidad. Me parece que el esquema de unidad del Frente de Todos debe ser la herramienta por la cual el peronismo de 3 de febrero vuelva al triunfo. Me parece que no hay otra herramienta, es esa. Ahora, me parece que también hay que articular una mesa de diálogo, como bien vos dijiste, yo soy parte de la mesa peronista de 3 de febrero junto a Horacio y otros dirigentes más. Y tenemos que, me parece, ser capaces de poner un nuevo triunfo en 3 de febrero con proba al 21 y básicamente con una clara intención en el 23 de volver a lograr ese triunfo que estuvo muy cerca. Es verdad que el año pasado, en el 19, se estuvo muy cerca, bien vos lo dijiste, pero bueno, se cometieron errores, hay que replantearse algunos errores que se cometieron, sobre todo en la campaña del año pasado, y me parece que el peronismo está para volver a hacer gobierno en el 23. Bien. Pero bueno, va a haber que revisar muchas cosas. Ok, Eduardo, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y después de Eduardo Márquez, nosotros nos vamos a una nueva pausa y ya seguimos aquí en La Noticia Web TV. Quédense, ya volvemos.